Bienvenidos una vez más a esta sección de Apetito de Riesgo History Club. Hoy tenemos dos estrellas, dos flores, dos damas, Ruth de los Santos y Paola Crisanti. No te puedes perder este contenido. Suscríbete y activa la campana. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Yo soy Ruth de los Santos y bueno, mi formación, soy licenciada en Derecho, soy experta en Derecho Tributario y Administrativo, tengo expertise en Comercio Internacional, en Compliance, he sido parte del equipo que trabajó la Ley de Prevención del Lavado de Activos y todo el proceso de evaluación ante GAFILAT, así que no sé exactamente a qué me dedico, es digamos que una pregunta compleja. Hola, yo soy Paola Crisanti, soy abogada y académica, experta en compliance estratégico, RegTech y derecho bursátil. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es el principal desafío al momento de supervisar entidades que aún ven la regulación como una carga y no como una herramienta de gestión? Mira, supervisar una entidad que ve todo el mecanismo de prevención como una carga en vez de una inversión, lo principal es lograr sensibilizar. Porque recordemos que la sanción lo que busca es persuadir. Yo creo que el principal desafío no es técnico ni siquiera, es cultural. Todavía hay organizaciones que vinculan la regulación con una especie de control extremo, cuando en realidad lo que es una forma de gestionar el riesgo, de gestionar el comportamiento humano, de hecho. De ahí que supervisar entidades con esa mentalidad va a suponer mucho más que revisar políticas y procedimientos. Pero previo a la sanción, lo que tú quieres es lograr que los buenos hagan las cosas bien. Entonces, todo el proceso de persuasión, durante la implementación que vimos de la Ley 155-17, vimos que la verdad que los sectores que no estaban acostumbrados, los que no eran del sector financiero, pues tenían muchísimo mayor aprehensión a los procesos de fiscalización. Hemos notado que ya toda la comunidad económica se ha venido acostumbrando a estos mecanismos, pero la persuasión realmente fue de las cuestiones más complejas de lograr en esos sectores. Nosotros podemos tener un montón de políticas y procedimientos, podemos tener un montón de normas, podemos hacer que el manual de prevención del lavado tenga 456 páginas, con 5 anexos cada una de 96. Pero si no cambia el comportamiento, nunca va a cambiar el resultado. Entonces, en mi experiencia, yo creo que el cambio real ocurre cuando el sujeto obligado entiende que la regulación no es un sinónimo de parálisis del negocio, para nada, sino que está para crear confianza, para crear accesos. Por eso el reto principal siempre será no exigir más papeles necesariamente, sino elevar la conversación, que pasemos de ese cumplir por cumplir a gobernar desde una verdadera cultura de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo equilibra el regulador la necesidad de aplicar sanciones con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento y no solo castigar el error? Mira, la verdad es que lograr que las empresas se acostumbren y que sea parte de su ADN la prevención en República Dominicana ha costado mucho trabajo. Para el regulador, lo más importante realmente es capacitar. Todo el proceso de capacitación, que se entienda que los mecanismos de prevención del lavado de activos, que es el tema que estamos tratando hoy, pero los mecanismos de prevención de riesgos en sentido general, lo que buscan es hacer la vida más fácil a quien quiere hacer las cosas bien. Yo creo que ocurre cuando el regulador entiende que no solo está para castigar, sino para corregir con propósito, como un buen padre o una buena madre a sus hijos. Las sanciones son sin duda alguna necesarias, no per se por su efecto punitivo, sino por el mensaje que manda al sistema, que envía a la sociedad directamente. Entonces, aplicar sanciones sin pedagogía, desde mi punto de vista, genera exactamente el efecto contrario que se quiere, que es o quien no tiene la intención. Nunca se debe ver los mecanismos de prevención como un costo adicional, sino que debe ser parte central del quehacer de la empresa, justamente parte de el procurar que los clientes vengan a ti por esa cultura de cumplimiento. Entonces, el regulador también necesita ponerse en los zapatos de los regulados y entender que venimos cambiando cultura. Y si el regulador tiene la necesidad de establecer las sanciones, lo más importante es que vayamos caminando todos hacia una cultura de cumplimiento. O peor aún, entidades que operan desde la conciencia de que lo están haciendo mal y no les importa. Entonces yo creo que el punto medio está en construir proporcionalidad, que las sanciones estén claras, que los procesos sean justos y transparentes. Obviamente que eso va a fortalecer la legitimidad de los reguladores y con ello la disposición del regulado a cumplir, ¿no? Pero esa proporcionalidad también yo siento que exige contexto. No es lo mismo tú regular o sancionar, Mauricio, a un banco
que a un pequeño dealer de carros. No tienen los mismos riesgos, no tienen las mismas estructuras, ni siquiera tienen las mismas capacidades. Entonces, la sanción es necesaria, pero no va a ser suficiente. Yo creo que lo que transforma verdaderamente la cultura es la consistencia con la que el Estado, a través de sus distintos órganos, demuestra que hacerlo bien vale la pena, que hacerlo bien renta. ¿Recuerda alguna situación en la que una entidad pasó de resistirse a la regulación a convertirse en un ejemplo de cumplimiento? ¿Qué cambió en ese proceso? Mira, más que una institución podríamos ver durante el proceso de la discusión de la ley 155-17, cuando hablábamos del delito precedente, el delito tributario como tal. Recordemos que todo el empresariado estaba realmente muy renuente a que el delito tributario se incorporara como uno de los delitos precedentes de lavado de activos. Algunos decían que siendo la sanción mayor en delito tributario de 2 años, no le parecía que ser un delito precedente realmente fuese necesario en esa materia. Sin embargo, cuando hemos visto los temas de la defraudación a través de la producción de bebidas alcohólicas de manera irregular, que es la forma en que tú puedes ver el delito de defraudación tributaria como un delito precedente de lavado de activos más fácil, hemos notado un cambio en la sociedad. Y ya no solo el empresariado, sino que toda la sociedad ha entendido lo necesario que era tener como delito precedente de lavado de activos el delito de defraudación tributaria. En especial porque en el fondo también trae un bienestar de salud. Cuando tú tienes la producción de bebidas alcohólicas o de cualquier tipo de producto cuya producción es controlada, fuera de los alcances de las autoridades y fuera de esos controles, pues también trae daños a la sociedad más allá de la evasión o de la defraudación tributaria. Entonces yo creo que ese es uno de los ejemplos en lo que hemos visto cambio, no en un supervisado de manera directa, sino en la sociedad en sentido general y en todo el aparato productivo que ha entendido por qué el delito tributario sí es adecuado que sea un delito precedente de lavado de activos. ¿Recuerdas alguna situación en la que una entidad pasó de resistirse a la regulación a convertirse en un ejemplo de cumplimiento? ¿Qué cambió en ese proceso? Honestamente, no, la verdad. O sea, hay sin duda algunas instituciones que hoy son referentes en materia de cumplimiento, quizá no necesariamente porque antes se resistiesen a ello, más yo entiendo que porque no entendían el alcance, impacto y peso que el cumplimiento podía tener en el modelo de negocios, en la estrategia de venta. Entonces, en la práctica dominicana, también muchas organizaciones comenzaron a cambiar después de las sanciones. Y el hándicap de ese tipo de cambios sin convicción es que, ok, cumplen, perfecto, pero en papel. Por tanto, el reto sigue siendo el mismo, es lograr que el cumplimiento pase de ser una mera formalidad a una cultura. Ping pong. ¿Qué asusta más, el incumplimiento o la indiferencia? Mira, la indiferencia siempre va a ser mucho más peligrosa que el incumplimiento. Ante el incumplimiento, tú sancionas. Ante la indiferencia, crear cultura es muchísimo más complicado. Ping pong. ¿Qué te quita más el sueño? ¿La resistencia o la complacencia? La complacencia. La resistencia, al menos en algunos casos, tiene convicción. La complacencia no sabe distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué duele más, sancionar o ser malinterpretado? Mira, eso depende mucho del foco del supervisor. Para mí, ser malinterpretado es mucho más difícil que sancionar, porque ante el incumplimiento uno sanciona, punto. Pero cuando es que tú no has logrado como supervisor darte a entender, identificar realmente qué es lo que tú estás persiguiendo, para mí eso es lo más complejo. ¿Qué es más peligroso, una empresa sin controles o una con controles de papel? Yo me inclino más por una empresa con controles de papel. Porque por más que resulte contradictorio, tener algo no implica impacto, no implica cumplimiento. Es como que tú le estás pidiendo. Para mí, cumplimiento, por ejemplo, es el reflejo directo del ser humano, es un lifestyle. Entonces, es como
mismo que tú le pidas a un ser humano que sea bueno, tú no andas por ahí diciéndole, Mauricio, sea una buena persona hoy, es un asunto que tú obviamente eliges todos los días. Entonces, yo puedo no tener ningún tipo de control perfecto porque no he identificado ningún tipo de riesgo, porque sencillamente soy una empresa vagabunda y sinvergüenza que va por ahí como que la vida es un relajo. Pero tenerlos ahí adrede, o sea, con la intención de que sea de papel, eso me parece mucho más peligroso, mucho más peligroso. Y de lo que estamos llenos en esta industria, lamentablemente. ¿Qué pesa más? ¿El cumplimiento técnico o la cultura real? La cultura real. Cuando tú solo estás buscando el cumplimiento técnico, podemos caer en lo que quienes trabajamos este tema hablamos del cumplimiento. O sea, de tener una estructura documental, procesos, pero que en el fondo no forman parte de la cultura y no se están aplicando. Son simples formalismos. Perfecto.